Auspician Aldea Global Semanal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Aldea Global Semanal. Es un gusto encontrarnos con ustedes. Vamos a la presentación formal que tenemos con aquellos anunciantes que tenemos al principio del programa, luego de la apertura sintética y después sí, los temas y la apertura formal que hacemos también un poco más extensa de esta renovada Aldea Global Semanal. Bien, algunos de los temas más destacados que tenemos para el día de hoy, que vamos a desarrollar en cada uno de los informes, tiene que ver la situación que se está viviendo en Cataluña. Muy importante, por cierto, por ese proceso independentista que tiene distintas aristas y que hace más de 30 días, en realidad desde el 1 de octubre, el día que se hizo el referéndum para España ilegal, para los catalanes, que enmarca el deseo de estar fuera de lo que es España y generar una nueva república, en este caso en Europa, la República de Cataluña. Bueno, a partir del 0O, como lo llaman allí en la península ibérica, bueno, hay todo un marco de discusión que da para mucho, pero en este informe vamos a ir detallando un poco de historia a través de un informe que tiene el diario El País muy interesante, de un historiador que habla de, bueno, de cómo en Cataluña en realidad ellos intentan ser una nación y tienen demostrado históricamente hace muchos años. Pero vamos a la presentación. En otros temas también tenemos los 50 años que se cumplen de la muerte del Che Guevara, entre los momentos históricos que también vivimos en esta Aldea Global Semanal. La identidad catalana es antigua, es muy antigua, tiene aproximadamente un milenio, pero eso no quiere decir que sea identidad nacional moderna. Es una identidad bastante vaga, compleja, como son las identidades en ese momento, en la Alta Edad Media, allá por el año 1000, cuando los territorios del sur de los Pirineos se empiezan a independizar del dominio árabe musulmán, bajo la protección y con la ayuda y con el liderazgo de los carolingios, franceses, reyes, emperadores franceses, y se constituye eso que se llama la Marca Hispánica. La Marca Hispánica cubre todos los Pirineos, todo el sur de los Pirineos. El catalanismo, en el sentido nacionalista moderno, procede de los años 1880 y 1890. Durante la inmensa mayoría del siglo XIX, en Cataluña hay lo que Josep María Fradera ha llamado la doble identidad o doble patriotismo. Por un lado, el sentimiento de apego a la lengua y a las tradiciones, una cierta nostalgia por las instituciones del antiguo régimen, y por otro lado, el sentimiento de integración en la nación política, y la nación política es España, sin duda ninguna. Y durante la Primera República también es eso lo que ocurre. No hay ningún catalanismo, lo que sí hay es un fuerte arraigo del federalismo. En 1886 se celebra por primera vez la Diada, y desde Barcelona grupos nacionalistas, élites nacionalistas, van expandiendo por el campo a través de excursiones los domingos, muchas veces expandiendo por el campo catalán y por los pueblos catalanes los símbolos de la identidad. En 1901, cuando se forma la Lliga regionalista y se presenta a las elecciones y las gana en Barcelona, nada más formarse. Este es un momento muy peculiar y muy típico y que lo explica todo, porque es un momento de profunda crisis del Estado español, después de la guerra del 98 y de la pérdida de las últimas colonias. En dos ocasiones, en 1931 en abril y en 1934 en octubre, los presidentes Macià primero y Companys después proclaman la República Catalana dentro de la República Federal Española.
y en ambos casos son inmediatamente cortados por el gobierno central e incluso Companys es detenido. Cuando se presenta en términos nacionalistas catalanes la guerra civil como una guerra de España contra Cataluña, pues se está deformando una vez más el pasado. Gran parte de la oligarquía catalana, seguramente el 90%, estaba con los franquistas. Y luego llegó el franquismo y claro que sí, hubo presión sobre Cataluña muy fuerte. Por un lado la de una dictadura, sobre todas las libertades en general, y por otro lado la de la cultura castellana o castellanista contra la lengua catalana. El franquismo ha hecho mucho por desprestigiar el sentimiento de españolidad en Cataluña. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años ha sido una evolución muy rápida y muy radical. Se ha ido difundiendo una versión nacionalista del pasado, según la cual Cataluña es un ente que existe desde tiempos inmemoriales y que no ha hecho más que sufrir agresiones por parte de otro ente malévolo llamado España. La historia no me parece que sea la base de justificaciones políticas actuales. Si yo llego a un valle diciendo mi familia fue dueña de este valle durante 500 años y por tanto me tenéis que reconocer como señor, pues es absurdo, ¿no? Las reclamaciones políticas se basan en justificaciones racionales y en derechos legales. Bueno, a propósito del informe histórico que veíamos del diario El País en video con un importante testimonio que enmarca en apenas 4 minutos lo que establece la historia y para entender más en el proceso de la separación que buscaba Cataluña del Estado español. Pero también, para nosotros, aquí en la Argentina, había que entender el tema y profundizar y leer testimonios. Tengo varios testimonios, por cierto, del diario El País que tengo en mi mano, de varios días de esta crisis que se vive en el Estado español. Y hay algo que explicar que es interesante. Primero, lo que dice Alfredo Pérez Rubalcaba, quien fue el secretario general del PSOE, y que en el año 2013 ya le había advertido al presidente del gobierno español, Rajoy, de que existía una crisis de convivencia entre Cataluña y el resto de España. Ya se lo había advertido. Sin embargo, eso siguió de largo, él lo explica en una larga nota acá, en una larga, digamos, editorial. Él sostiene que hace falta diálogo y crear un proyecto político. Dice, porque el Partido Popular, dice, está cansado de sus continuas faltas de respeto hacia la cultura y la identidad, entre otras cosas, y sostiene que el pacto de convivencia que renueve aquel que hicimos ya hace casi 40 años y que para él es obsoleto, esto de la convivencia entre las regiones, ¿no? Entre el Estado español y en este caso Cataluña. Porque también sostiene, entre otras cosas, dice, porque votar hay que votar, lo que debemos dirimir no es el derecho a votar, sino el contenido de lo que se vota y quiénes votan. Es sumamente interesante, acá lo subrayaba. Dice, votar primero juntos, dice Rubalcaba en su editorial, la reforma de la Constitución. Y luego los catalanes, de nuevo un estatuto. Y por último también sostiene que algunos reconocidos de esos artículos han sido denostados en el Estatuto del 2006, como el punto número 5, que recoge los derechos históricos de Cataluña y que habría que constitucionalizar. Por último, y cerrando un largo editorial, Rubalcaba dice, bueno, no hay que repetir los errores ya cometidos y los nuevos, les diría que cuando un edificio aparece en grietas, tan insensato es olvidar de ellas como volar hasta los cimientos para hacer un nuevo edificio. Realmente un final que para reflexionar. Pero también hay otros testimonios, también de uno de los más interesantes del diario El País del 10 de octubre, que lo da a entender en su editorial J.H. Weiler, antiguo presidente del Instituto de la Universidad Europeo de Florencia. Se nos caen algunos papeles, pero bueno, es tanto el material que tenemos, que dice: Europa no tiene policía federal, no tiene el artículo 155 de la Constitución del Estado español, que habla de utilizar algunas herramientas jurídicas para anular directamente el referéndum y demás. Habla de Europa en general y su integridad depende del compromiso firme y voluntario, dice Weiler, de los Estados miembros a respetar su orden y aplicarlo. Dice que no creo que exista ningún tribunal internacional que estuviera dispuesto a conceder a Cataluña la secesión. Pero el problema de Cataluña no es solo jurídico, manifiesta,
también por razones éticas y morales. Dice, porque con ese criterio podrían otros también reclamar su independencia. Está hablando de Padania, de Escocia, de los corsos bretones, de los galeses, los germanohablantes y demás grupos que reclaman la independencia. No sería bienvenida en Europa. Así lo manifiesta directamente. Y esto, dijo, al mismo tiempo nos está devolviendo a un momento de atraso, a principios del siglo XX, a la mentalidad, dice él, posterior a la Primera Guerra Mundial. Esto es para pensar, ¿no? Porque después vinieron los grandes conflictos del siglo XX. Por último, también lo marcaba acá en su editorial de Weiler, que dice, yo alegaría que solo las condiciones de verdadera represión política y cultural se puede presentar de modo convincente en caso de secesión, para que Europa pueda considerar a Cataluña incorporarlo a la Unión Europea. En estas condiciones no se lo va a incorporar, dicen aquellos que están vinculados. Dice, al buscar la separación, Cataluña está traicionando precisamente los ideales de solidaridad e integración humana sobre los que se fundamentan Europa. Bueno, es interesante esto, ¿no? Y bueno, después también hay otras declaraciones del diario El País del 6 de octubre, que he recortado de Jean-Claude Piris, que exdirector jurídico del Consejo Europeo, que dijo, donde no hay situación legal no hay nada que discutir. El país que viola el Estado de Derecho ni siquiera puede ser candidato a la Unión Europea, diciendo que tampoco podría entrar en la Unión Europea, que si Cataluña se separa de España permanecerá en la Unión, es un error evidente desde el punto de vista legal, es decir, no entraría allí. Más allá de la simpatía que pueda sentir alguno, en este caso yo, con los catalanes con esta búsqueda de identidad e de independencia, aunque ellos tienen un reclamo que consideran justo. Justamente hace días pasados la Corte Suprema de España de Justicia dio por nulo todo esto. En realidad el referéndum de España, el referéndum de Cataluña, perdón, a través de la presentación judicial del Estado español. En tanto, el Tribunal Constitucional dejó nula la ley de referéndum al manifestar que lo que afecta a todos, es decir, la permanencia de ese Estado común en que España quedó constituida, no podría, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido también por todos. También se refirió a la Cámara y su mal comportamiento que no se ajuste a derecho y manifestó al final un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como una autoridad merecedora de acatamiento.
esta aldea global se destaca también por aquellos informes que ya realizamos en otra oportunidad y que no dejan de tener vigencia porque forman parte de la historia o un informe que nos enmarca en un hecho histórico destacado. Se cumple en este mes de octubre los 50 años de la muerte del Che Guevara en Bolivia. Así lo destacábamos hace 5 años en esta aldea global semanal, pero también a propósito de los 50 años no podíamos dejar de hacer hincapié de lo que sucedió justamente con la muerte del líder revolucionario argentino. Informe especial efemérides. El asesinato del Che. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Ernesto Guevara, el popular Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los principales ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana durante la década del 50. Guevara participó desde la Revolución hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales, como su célebre visita a la ONU el 11 de diciembre de 1964. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada a todos los países oprimidos del mundo, el Che impulsó la instalación y el apoyo de grupos guerrilleros en varios países. A fines de 1964, Guevara decidió dejar el gobierno para encabezar el envío de tropas cubanas a África para apoyar al movimiento revolucionario en la República Democrática del Congo. El Che se presentó a combatir sin previo aviso a los líderes rebeldes, acto que fue mal recibido por las implicancias internacionales. Por otra parte, Guevara se instaló en la zona de combate mientras que los líderes congoleños casi no iban al frente de batalla. Finalmente, la participación cubana en la rebelión congoleña fue una experiencia desastrosa y se retiró de África. Tras analizar varias opciones, el Che Guevara, con apoyo de Fidel Castro, decidió establecer un foco guerrillero en Bolivia, un país que, estando en el corazón de Sudamérica y limitando con Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay, permitía extender con facilidad la guerra de guerrillas a todo el subcontinente, sobre todo a su país natal. Just how long have you been searching for Che Guevara, and in which countries have you been searching for him, as it were? Well, we have different people in different countries, you know, working all over, especially in Latin America and Southeast Asia and down through that way. And many of us, you know, in some of the areas that we've been in before, and never could find him, or he's always a step ahead of us. But here, I guess his luck run out. Tras varios meses de duras batallas y asediado por las Fuerzas Armadas bolivianas que contaban con el apoyo de la CIA, el Che Guevara es asesinado el 9 de octubre del año 1967. Luego de haber sido ejecutado, su cuerpo fue colocado en el lavadero del Hospital Nuestro Señor de Malta para exhibición pública. Grandes cantidades de un compuesto químico para evitar la descomposición.
Casi 30 años después, sus restos, que permanecieron en una fosa común, fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para luego ser sepultados en la ciudad de Santa Clara, donde lideró una batalla decisiva para la derrota de Fulgencio Batista. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? La figura despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra, convertido en un símbolo de relevancia mundial. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales o de rebeldía y espíritu incorruptible. Sin duda, uno de los personajes más románticos de la historia universal. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú. Que tengo yo que hablarte, comandante. Vamos a mostrar, estamos con nuestro director que siempre hace como un juego de imágenes. Es esta, a ver Miguel, ¿qué me trajiste? Bueno, multitudinario, se habla de 2 millones de personas, Jorge. A Guillermo Snapper, que también está allá detrás de cámara, dice, ¿cuánta gente? ¿Cuándo es esto? ¿Es Times Square en Estados Unidos o Nueva York? El 8 de mayo de 1945, día que terminaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Así se congregaba la gente. Y sabe que si uno se toma el trabajo después de tomar la foto y acercarla, bueno, como yo lo dice, se ven marineros, parejas, realmente muy lindo el festejo que se observa allí. Bueno, otra de las fotos que vamos a ver de History Lover Clubs que nos proporcionan ellos a través de su Twitter es esta. Este es el Cadillac de Kennedy. El día después del atentado que derivó en el asesinato de Kennedy, del 22 de noviembre de 1963, hora argentina, 15:30 en Dallas, 3:30 de la tarde, 18:30 GMT, 3 horas menos para la Argentina, de aquel 22 de noviembre de 1963, así quedaba el vehículo de Kennedy cuando, bueno, luego fallecería en el hospital, así quedan todas las manchas de sangre, por cierto, de los disparos de Lee Oswald, al menos es lo que se dice quien disparó desde un edificio contra el presidente asesinado. Y algo que tiene que ver también, me dijo Miguel, mira, vamos a poner esta imagen porque tiene que ver con Kennedy. Y sí, no, uno no puede decir que John Fitzgerald Kennedy no tuvo nada que ver con esta señora. ¿La vemos? A ver, a Marilyn Monroe, muy linda por cierto. Tenemos más fotos para mostrar de History Lover Club que nos da. Esta es una foto en 1958. ¿Te gusta, Miguel? ¿Sí? Muy buena foto. Aparte de ella es muy fotogénica, por cierto. Una foto de Marilyn Monroe en 1958. ¿De dónde me vas a llevar ahora? Desde Maryland, en los Estados Unidos, ¿a dónde? A ver. A la Unión Soviética. Ah, mira, la Unión Soviética, me encantó. Esta es la playa de Sochi, mejor dicho, en el Mar Negro, en 1958. Ya veraneaba la gente, iba al mar, ¿viste? No es privilegio de los tiempos modernos, del siglo XX, hay pedregullo, dice, no hay arena, pero bueno, pero es mar, el Mar Negro. Y bueno, frío, me dice acá Jorge, nuestro camarógrafo también. Y la última foto, muy linda para aquellos que conocen París, para compartir este momento. Miren, construcción de la Torre Eiffel en París en 1887, por supuesto el archivo de History Lover Club. Esto es en el campo de Marte, allí en París para los que conocen. Pensar que cuando se hizo para la exposición universal, se decidió que se iba a derrumbar y después terminó siendo un ícono, por cierto, y patrimonio de París, la construcción de la Torre Eiffel, que se construyó en 2 años por, obviamente, el ingeniero constructor Eiffel, que hizo muchas construcciones, pero esta es la más icónica del mundo. Entre otras, por supuesto, que tenemos para mostrarles, hacemos una nueva pausa. Ya volvemos. Hechos que fueron historia, esta vez en un mes de octubre, pero en otro momento de la historia, en otro momento, en otros años, pero que no dejaron de ser noticia muy importante y la destacamos de esta manera en esta época.
Christopher Reeve fue un actor, director de cine y activista estadounidense conocido mundialmente por su papel en una serie de películas basadas en el popular personaje Superman. En 1995, durante una competencia hípica, se fracturó 2 vértebras cervicales. Desde entonces permaneció en silla de ruedas. Reeve se convirtió en un orador motivacional y un ícono de la lucha contra la adversidad. Falleció el 10 de octubre del año 2004, a los 52 años. Un grupo de expedicionarios españoles, representados por los Reyes Católicos y comandados por Cristóbal Colón, llegan a las costas americanas el viernes 12 de octubre de 1492. Colón creía que había llegado al continente asiático, denominado por los europeos Indias, y murió sin saber que había llegado a un continente desconocido por los europeos, luego llamado América. El 13 de octubre de 1972, un avión militar con 45 personas a bordo, entre ellas del equipo uruguayo de rugby All Christians, se estrelló en la cordillera de los Andes. El episodio, conocido como el Milagro de los Andes, murieron 29 personas y sobrevivieron 16, quienes debieron alimentarse de los cadáveres para mantenerse con vida. Esta proeza inspiró la realización de la película mundialmente conocida Viven. La presencia de misiles en Cuba había sido negada públicamente por Nikita Khrushchev hasta el 14 de octubre de 1962. Aviones espías norteamericanos fotografiaron las bases de lanzamiento balístico construidas en Cuba bajo el asesoramiento soviético, lo que desata la mayor crisis de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, o la URSS en esa oportunidad. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global Semanal. Como siempre, le agradecemos su compañía de estar en la red Intercable, en los canales de la red en el interior. Son más de 230 cable operadores que llegan casi a 1 millón de abonados en todo el país. Conexión educativa, entre ellas también el canal cultural en sus segmentos, donde destaca este resumen internacional, y a través de internet, de YouTube, también de nuestro Twitter, Aldea Global Sema, o de YouTube. Usted puede consultar cada uno de los programas que fuimos emitiendo. Nos vamos con música, lugares del mundo, buena música para relajarnos en este final de esta Aldea Global Semanal. Que siga bien. Que tot va bé, diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant, i que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa al poble a omplir el rebost, sabeu què li passa? Que el despatxa un avi que li fa pensar en algú, que li fa pensar en algú. Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys, amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons.
perspectiva. Té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc. Diu que des del porxo veu un cel que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres i que per molt lluny que estigui m'han de tenir por. Quan s'hi hagi de ser hi serà. Que quan s'hi hagi de ser hi serà.